La inmigración ha sido uno de los temas más candentes en la política estadounidense en los últimos años, y las declaraciones de Kamala Harris prometen mantener esta cuestión en el centro del debate. La vicepresidenta y candidata presidencial ha afirmado que, si gana las elecciones, su gobierno implementará una serie de medidas para reforzar la seguridad fronteriza, incluyendo la prohibición de entrada al país por 5 años para aquellos que intenten cruzar de manera ilegal. ¿Es esta una estrategia efectiva para asegurar la frontera? ¿O simplemente un movimiento político para distanciarse de la imagen de un partido débil en materia de seguridad? Durante su discurso en Douglas, Arizona, Harris enfatizó su compromiso con un sistema migratorio ordenado y seguro, haciendo eco de un lenguaje más comúnmente asociado con los republicanos que con los demócratas. Esta postura ha sorprendido a muchos, especialmente porque Harris ha sido tradicionalmente vista como una figura progresista dentro del Partido Demócrata, defendiendo políticas más humanitarias y compasivas hacia los inmigrantes. Entonces, ¿a qué se debe este cambio de tono? En un contexto electoral donde la inmigración es un tema polarizante, parece que Harris está intentando cerrar la brecha con el expresidente Donald Trump, quien ha sido un crítico feroz de las políticas migratorias más permisivas. Al adoptar una postura más dura, Harris parece buscar posicionarse como una candidata que puede ser firme en la seguridad fronteriza sin caer en el discurso extremo que ha caracterizado a su oponente republicano. Cerrar la frontera entre los puertos de entrada suena, en teoría, como una medida para evitar el cruce ilegal. Sin embargo, en la práctica, es un desafío logístico y humanitario. Aunque la vigilancia y el cierre de ciertas áreas pueden reducir el flujo de inmigrantes, no eliminan las causas subyacentes que impulsan a las personas a migrar. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen seguirán siendo poderosos factores de empuje. Además, la implementación de estas medidas podría llevar a un aumento en el uso de rutas más peligrosas y no vigiladas, poniendo en riesgo las vidas de aquellos que intentan cruzar. La historia ha demostrado que cuando se cierran ciertos puntos de acceso, los inmigrantes buscan otros caminos, a menudo más peligrosos y costosos. Así, en lugar de disuadir la inmigración, estas políticas pueden simplemente cambiar su ruta, aumentando el riesgo para aquellos que ya están en situaciones desesperadas. Las políticas migratorias más severas también podrían tensar las relaciones de Estados Unidos con México y otros países de América Latina. México, en particular, ha sido un socio clave en la gestión de la inmigración hacia el norte, y medidas como las propuestas por Harris podrían verse como un movimiento unilateral que ignora la complejidad de la situación. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado en varias ocasiones la necesidad de un enfoque coordinado y humanitario para abordar el problema migratorio. Si Harris implementa un cierre más estricto de la frontera, podría generar fricciones diplomáticas y desencadenar críticas de los gobiernos latinoamericanos, que podrían acusar a Estados Unidos de no asumir su responsabilidad compartida en la crisis migratoria. Además, estas tensiones podrían traducirse en una menor cooperación en otros ámbitos clave, como el comercio y la seguridad regional. Una de las propuestas más polémicas de Harris es la prohibición de entrada por 5 años para quienes sean detenidos intentando ingresar ilegalmente al país. Aunque la intención es clara, disuadir la inmigración ilegal, la efectividad de esta medida es cuestionable. Para muchas personas, la migración no es una opción, sino una necesidad imperiosa. La amenaza de ser prohibidos de ingresar al país durante 5 años puede no ser suficiente para disuadir a quienes huyen de la violencia o la persecución. Además, esta medida podría tener efectos contraproducentes. Al criminalizar aún más la inmigración ilegal, Harris podría estar creando un sistema donde los inmigrantes sean empujados hacia redes de tráfico de personas, que ofrecen métodos más arriesgados para cruzar la frontera. Estas redes, a menudo controladas por organizaciones criminales, representan un peligro significativo tanto para los inmigrantes como para la seguridad en la región fronteriza. Si bien Harris asegura que su objetivo es un sistema migratorio ordenado y seguro, no se puede ignorar el coste humanitario que estas medidas podrían tener.
La separación de familias, la detención prolongada y las condiciones inhumanas en los centros de detención ya han sido documentadas durante la administración Trump. La implementación de políticas similares bajo un gobierno demócrata podría llevar a situaciones igualmente difíciles y dolorosas para miles de personas. Económicamente, un cierre más estricto de la frontera también podría tener repercusiones negativas. Muchas comunidades en los estados fronterizos dependen del comercio y del flujo de personas para su desarrollo económico. Un endurecimiento de las políticas migratorias podría afectar negativamente a estas economías locales, creando un ambiente de tensión y resentimiento hacia las autoridades federales. Kamala Harris enfrenta un dilema político complejo. Su postura más dura sobre la inmigración podría atraer a votantes moderados y conservadores preocupados por la seguridad fronteriza, pero al mismo tiempo podría alienar a la base progresista del Partido Demócrata, que espera políticas más compasivas y humanitarias. La pregunta es si este cambio de tono será suficiente para convencer a los votantes indecisos o si, por el contrario, la alejará de su base tradicional. La historia reciente ha demostrado que los candidatos que se desvían demasiado de sus principios fundamentales pueden perder el apoyo de sus bases. En este caso, Harris podría enfrentar una reacción negativa de los votantes jóvenes y progresistas, quienes podrían ver su postura como una traición a los valores de justicia social y derechos humanos que han caracterizado su carrera política. Para muchos, la propuesta de Harris de cerrar la frontera y sancionar a los inmigrantes ilegales recuerda las políticas de tolerancia cero de Donald Trump. Aunque Harris ha intentado distanciarse de las tácticas más extremas de su oponente republicano, sus propuestas sugieren una convergencia en ciertos aspectos, especialmente en la seguridad fronteriza. Esta similitud podría ser una estrategia para atraer a los votantes que consideran la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, también podría ser vista como una falta de originalidad y una traición a los ideales demócratas de compasión y justicia. ¿Está Harris adoptando una postura de seguridad por convicción o simplemente está tratando de ganar votos en un tema tan polarizante? Si Harris logra implementar sus propuestas, el futuro de la política migratoria en Estados Unidos podría verse marcado por un enfoque más restrictivo y punitivo. Esto podría tener consecuencias de largo alcance, no solo para los inmigrantes que intentan ingresar al país, sino también para la sociedad estadounidense en su conjunto. Tradicionalmente, los demócratas han abogado por políticas migratorias más inclusivas y por una reforma que permita regularizar el estatus de millones de inmigrantes indocumentados. No obstante, la postura de Harris indica un posible cambio en esta narrativa. Al proponer sanciones estrictas y medidas de disuasión, parece que el Partido Demócrata podría estar adoptando un enfoque más restrictivo, en un intento por abordar las preocupaciones de seguridad que muchos estadounidenses comparten. Este cambio podría llevar a una redefinición de la política migratoria demócrata, alejándose de la narrativa de puertas abiertas hacia una de frontera controlada. Esto podría tener consecuencias importantes en las futuras elecciones y en cómo se percibe el Partido Demócrata entre las comunidades de inmigrantes y los votantes progresistas. En términos sociales, una política migratoria más estricta podría llevar a una mayor división y polarización. Las comunidades inmigrantes, que ya enfrentan desafíos significativos, podrían sentirse aún más marginadas y perseguidas. Además, un enfoque punitivo podría exacerbar las tensiones raciales y culturales, aumentando la desconfianza y el resentimiento hacia el gobierno y las instituciones. La pregunta que queda es si las propuestas de Harris representan un paso hacia una reforma migratoria más amplia y comprensiva, o si simplemente son un retroceso a políticas punitivas que no abordan las causas fundamentales de la migración. Para muchos defensores de los derechos de los inmigrantes, las declaraciones de Harris son preocupantes, ya que sugieren un endurecimiento de la política migratoria sin una visión clara de cómo solucionar los problemas subyacentes que impulsan la inmigración.
En el próximo segmento de este análisis, exploraremos cómo la propuesta de Harris podría influir en las elecciones de noviembre y qué impacto podría tener en el futuro del Partido Demócrata. ¿Será Harris capaz de equilibrar seguridad y humanidad en su política migratoria? ¿O su postura más dura acabará costándole el apoyo necesario para llegar a la Casa Blanca? No te pierdas el siguiente capítulo y descubre más sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.